Continuamos con el avance de los profetas menores, después de descansar un poco de las clases, poder compartir con la familia. Es una bendición estar con ustedes aquí. Hola Benja, ¿cómo estás, mi hermano? Bendiciones. Muy bien. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, gracias te damos por la misericordia que muestras cada día en nuestras vidas. Reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras. Y mil gracias por la verdadera paz que nos has dado en Cristo Jesús. Bendice, señora Yoli, su salud. Oramos por ella para que puedas ayudar a que pase pronto la gripa que tiene. Como también ponemos en tus manos a Lester, su familia, a Jacob, su familia, a Benjamín, su familia. Oramos también por Damaris y su familia. Tú sabes cuáles son sus necesidades materiales y las mías también. Y bendícenos conforme a tu voluntad. Que tu palabra sea viva y eficaz, fortalezca nuestra alma y sobre todo siempre nos mantenga vivos en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenida, Damaris, a la lección. ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Estamos bien. Qué bien. Esperando la clase. Sí, ya se acabó la vagancia, sí. Sí. Sino que íbamos... ¿Viajó al fin? Sí, pudimos hacer unas salidas cortas y compartir con la familia. Es lo importante, sí, es lo importante. Sí, sí, y hoy estaban aquí visitándonos unos compañeros de estudio de Jacob, del seminario en Estados Unidos. Y entonces, hace 8 días el plan era como empezar, pero ellos estaban y todo se juntó mucho, pero ya estamos. Sí, atenderlo bien. Sí, muy bien. Entonces vamos a, yo tengo aquí en la pantalla Oseas 11. Necesitamos a alguien que lea, por favor, los versículos del 1 hasta el 4. Oseas 11 del 1 al 4. Dale, Jacob. Sí, bueno. Bueno, Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sus humerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fue para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Muy bien, es muy interesante lo que podemos ver en estos 4 versículos y realmente vamos a analizarlo un poco porque también nos recuerda un poco quién es nuestro Dios. Vamos a hablar de ese amor del Señor, el amor para con Israel, el amor para con cada uno de nosotros. Una de las cosas que no podemos entender es la profundidad de la gracia de Dios. Si ustedes recuerdan, por allá San Pablo habla de lo profundo, de lo ancho, que es el amor de Dios, y no podemos entenderlo. Pues miremos nuestras vidas, nuestro pecado, cómo nuestro Dios nos trata. Y vamos a ver en esta sección del libro de Oseas, el corazón de Dios. Y ese corazón de Dios es muy importante en este capítulo hablar de la justicia de Dios y del amor de Dios. Estaba hoy conversando con una persona y es muy interesante las personas como pueden ver algunas cosas que hace Dios. Y dice de que
escuchen bien este pensamiento y quiero que ustedes me digan bíblicamente qué opinan de esto. Dios amó tanto al diablo, como el diablo quiso tener un reino, que Dios le permitió que tuviera ese reino. ¿Qué opinan ustedes de ese pensamiento? ¿En verdad Dios le dio ese reino al diablo por amor? ¿En verdad Dios expulsó al diablo del cielo por amor? Y la verdad es que no. Ahí vemos la justicia de Dios. Ahí vemos la justicia de Dios. Pero con el diablo vemos la justicia de Dios. El diablo quiso ser más que Dios. Un ángel creado que quiso ocupar el lugar de Dios. Dios lo expulsó del cielo. Y mire lo que dice la carta de Judas. Lo condenó a prisiones eternas. Entonces el diablo sí tiene un reino, pero es un reino que hace parte de la justicia de Dios, porque el diablo jamás va a ser perdonado. El diablo jamás va a poder vivir lo que usted y yo vivimos, hablando del perdón, de la gracia y la misericordia. Entonces Dios no le dio un reino al diablo por amor, no, le dio un reino al diablo por su justicia, porque eso es un reino destruido, es un reino que en verdad es de muerte, y por eso en Judas necesitamos entender ese significado, el significado de las prisiones eternas. Jamás el diablo va a poder arrepentirse. Por eso aquí estamos viendo el corazón de Dios, el amor de Dios, y nos está recordando cuando Israel estaba empezando como nación. Entonces, cuando Israel era muchacho, empezando como nación, como el pueblo escogido por Dios, recordemos esa promesa que podemos leer en Éxodo, cuando Dios llamó a Moisés y le dijo a su pueblo: si ustedes cumplen mis mandamientos, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y bueno, vamos a ver más adelante cómo fue el comportamiento del pueblo de Dios. Y si recordamos los 10 capítulos anteriores del libro de Oseas, vemos la vida espiritual del pueblo de Israel, una vida llena de idolatría, una vida llena de todo lo que se ha hecho en contra de Dios. Por eso dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí, en estos versículos, no solamente tenemos el amor de Dios, sino que tenemos 400 años de historia. Porque recuerden que ese muchacho, Israel, cuando fue sacado de Egipto por Moisés, de Egipto llamé a mi hijo. Y recuerden todo lo que pasó, las plagas, cómo el faraón se enfrentó a Dios, cómo Dios en su justicia puso en su lugar a Egipto, al faraón, y vemos todo lo que sucedió allí con todo esto de la palabra de Dios. Entonces no podemos otra vez olvidar la ley y el evangelio, no podemos desconectar la justicia de Dios de su amor, y recuerden que en su justicia Dios castiga el pecado, manda que no pequemos y condena el pecado en el infierno. Por eso, cuando estamos viendo ese primer versículo muestra los momentos de historia de los cuales Israel vivió el amor de Dios. El primero, cuando lo llamó como nación, y es muy bonito aprender esa historia bíblica, pues llamó a Abraham para que Abraham saliera de su tierra de Ur de los Caldeos y pudiera ir a una tierra prometida. Pero vemos que en esa tierra prometida que Dios le prometió a Abraham había una gran promesa: tu descendencia será como las estrellas del cielo, la arena del mar. Y no solamente estaba haciendo referencia al pueblo de Israel, sino también a la iglesia
a los creyentes de todos los tiempos. Entonces vemos el amor de Dios y cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y cómo Dios mostró ese amor hacia nosotros. Pero es interesante cómo ese amor de Dios siempre está conectado, porque Israel es un tipo de Cristo. Acuérdense, y cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, hay tipos, cosas que señalan a Jesús. En este caso, pues Israel es ese tipo. Recuerden que un cordero perfecto, sin mancha, era un tipo de Jesús. Recuerden que un sacerdote era un tipo de Jesús. Recuerden que muchos sacrificios, holocaustos eran un tipo de Jesús. Y aquí vemos a Israel como un tipo de Jesús. Y esto se cumplió en Mateo 2:15. Y recuerden que es muy interesante lo que pasó en San Mateo capítulo 2. Los magos, y es lo que celebramos en la Epifanía, los magos fueron a Belén a adorar a Jesús porque una estrella los guió y ellos creyeron que era un rey terrenal y fueron a casa de Herodes, al palacio de Herodes. Y Herodes, recuerde que les dijo a los magos, dígame en dónde está él para yo ir a adorarle, pero Dios sabía que era un corazón malvado, perverso. Y luego, ¿qué vemos que sucedió? Cómo Herodes acabó con todos los niños menores de 2 años para acabar con Cristo. Y por eso tuvo que huir José, María y Jesús a Egipto. Y es para que se cumpliera esta profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Benjamín. Una pregunta, podríamos decir entonces que Dios siempre ha tenido compasión con nosotros, los hombres, siempre, constantemente. Sí, si usted piensa a la edad que llegó a la fe, buscando una práctica en usted o en la vida de todos nosotros, nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué tal que hubiéramos muerto nosotros antes de llegar a la fe? ¿Dónde estaríamos nosotros en este momento? ¿Qué dirías? ¿Dónde estarías? O sea, la pregunta la enfoco en que todavía no hubiese venido Cristo, es lo que me trata usted de decir, hermana. Si usted hubiera muerto y cualquiera de nosotros hubiéramos muerto sin estar en la fe, ¿dónde estaríamos ahora? En el infierno, obvio. En el infierno. Entonces mira el amor de Dios en tu vida, en la vida nuestra. Él tranquilamente pudo haber acabado nuestra vida en esa época, pero no lo hizo. Tuvo aún misericordia de nosotros. Y es ahí donde damos gracias por el bautismo, porque por el bautismo nosotros tenemos la fe en Cristo Jesús. Entonces siempre ha estado la misericordia de Dios y ahora que estamos aquí aprendemos y somos agradecidos con esa misericordia. ¿Bien? Muy bien, entonces hemos visto aquí ese cumplimiento de la profecía, pero es muy interesante la actitud del pueblo, como lo vimos en el verso 2. Entonces, entre más los llamaba, ¿cierto? Ellos más se alejaban de mí. ¿Y ellos qué hacían? Adoración a los Baales, a los ídolos, y ofrecían sahumerio. Recuerden que el sahumerio son esas hierbas que se echaban en el incienso para que pudiera subir el humo. Entonces es algo que como adoraban a estos ídolos. Entonces los israelitas que conocieron el amor de Dios, y otra vez, ¿dónde lo conocieron? Cuando los sacó de Egipto, cuando los llevó a la tierra prometida. Vemos que esos israelitas perdieron el camino, ¿cierto? Ellos se fueron por otro camino, ellos perdieron el camino, ellos realmente olvidaron a aquel que los preparó, que los protegió, que los alimentó, porque cuando estamos hablando de que Él los llamó de Egipto, recuerden los 40 años en el desierto.
Y esos 40 años en el desierto es magnífico lo que dice la Biblia, como a ellos no se les acabó ni el calzado ni la ropa. Entonces damos gracias a Dios por todas esas bendiciones. Buenas noches, Arthur, ¿cómo estás? Bien, pastor, aquí estamos atentos, bendecidos todos, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Aquí estamos presentes, pastor. Ahora que estamos analizando esto, cómo es el amor de Dios y también su justicia, y comparándonos nosotros con el pueblo de Israel, miren que el pueblo de Israel conoció el amor de Dios y cada vez ellos adoraban más a los Baales, adoraban más a otros ídolos. Apliquemos eso a nosotros y tenemos esta pregunta para que podamos pensar en ella. ¿Cómo nos podemos olvidar de darle las gracias por toda la bondad y misericordia que hemos recibido desde pequeños? Pues, ¿cómo nos podemos olvidar de darle las gracias por toda la bondad y la misericordia que hemos recibido desde pequeños? ¿Quién quiere compartir la experiencia en esto? Yo pienso que orando en nombre del Señor Jesucristo es una de las principales, orándolo a Él, alabándole todos los días de corazón, pidiéndole por todos nosotros. Sí, Padre bendito, amado y adorado. Sí. Y pensemos en nuestro pecado, ¿cierto? Las veces que hemos pedido a Dios que nos ayude, por ejemplo, con un problema económico, la voluntad de Dios fue habernos ayudado y olvidamos darle gracias a Él. Entonces podemos decir, ay, es que este trabajo o este dinero llegó porque yo hice muchas cosas buenas, porque yo oré, porque yo pude caminar y hacer esto, porque yo hice, muchos dicen porque hizo ayunos, porque hizo vigilias. Entonces, muchas veces olvidamos dar gracias a Dios por su misericordia. ¿Cuántas veces usted y yo pensamos en el perdón de los pecados en el día? Y más bien muchas veces olvidamos eso y somos pensando qué obras tengo que hacer para ser salvos. Entonces aquí tenemos una tentación, y esa tentación que tenemos siempre es olvidar a Dios. ¿Quién nos da la salvación? ¿Quién nos prometió la vida eterna? ¿Quién nos da el techo, la comida, el vestido? ¿Quién nos da todo eso? Y podemos ver que nosotros siempre estamos tentados a no darle gracias a Dios. Damos gracias a nosotros mismos, al trabajo, damos gracias a otras cosas menos al Dios verdadero. Benjamín. Lo que me parece de gran bendición y humanamente diciéndolo, interesante, es que justamente hoy en la tarde, al terminar el día, estar trabajando en otro pueblo y me paré en una cafetería a tomar algo. Y había una señora enfrente en una mesa porque el resto estaban todas ocupadas y me puse a conversar con ella y el Señor puso el camino para hablarle de su palabra. Le indiqué el link de la academia, de mi nombre, estoy interesadísima. En un momentico, un lapso de 15 minutos, me expuso prácticamente toda su vida y le dije, debes hablar con Dios y viene grandes cosas para ti. Y de inmediato me pidió el teléfono del nombre. A partir de mañana le voy a seguir enviando información, inclusive instrumentaciones diarias. Gloria a Dios, hay que tener en cuenta también esos detalles y esas oportunidades, hay que aprovecharlas grandes. Muy bien, la gloria sea para Dios. Muy bien, entonces aquí vemos que ustedes y yo somos igual que el pueblo de Israel. Olvidamos sus bendiciones, olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros y finalmente hemos caído en pecar contra el primer mandamiento, el segundo mandamiento, porque recuerden que el primer mandamiento es a quién le damos la gloria.
Entonces, cuando le damos gloria a otras cosas diferentes a Dios, está nuestro pecado. Cuando no oramos en acción de gracia, está nuestro pecado contra el segundo mandamiento. Ahora, ¿quién desea leer los versículos del 5 al 7? Benja. Un momento, por favor. Ahí los tengo en la pantalla, si los puedes ver. Listo, amén. Oseas 11, versículo 5 al 7. 5 al 7, hermano. Sí. Amén. Palabra de Dios. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo estará adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Muy bien, y gracias, Benja. Y otra vez que estamos viendo aquí en esa sección cómo está la justicia de Dios, porque ellos cada vez abandonándose, ellos apartándose de Dios, pues vemos esto. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo. Muy bien, disculpen y continuamos. Y es muy interesante lo que nos está diciendo aquí de que ellos no iban a volver a Egipto, porque ya los asirios iban a gobernar. Y esto nos lleva un poquito a la historia del pueblo, cómo Asiria, después de la caída de Samaria en el año 722 a.C., cómo el rey babilonio Nabucodonosor pues atacó a Judá y en varias deportaciones fue llevado a la fuerza a muchos de los judíos a Babilonia, ¿cierto? Y aquí más adelante vamos a ver la figura del león que ruge. Pero también podemos ver que este exilio de parte de que Dios mandó de que Asiria hiciera hacia Israel en el año 722 hizo parte de la justicia de Dios. Entonces podemos ver acá cómo ellos eran incautos, sin entendimiento, cómo ellos estaban confiando en Egipto, cómo ellos acudían a Siria para que les ayudaran, pero realmente vemos que una vez más Dios los disciplinó permitiendo que los asirios los tomara en cautiverio. Pero es muy interesante, podemos ver lo que está sucediendo con la ley, con la justicia de Dios, porque es fuerte. Vamos la espada del asirio va a acabarlos, los va a destruir. Y aquí podemos ver la justicia de Dios, no solamente usando pueblos enemigos del mismo Dios para disciplinar a su pueblo, sino que vemos también la misma justicia de Dios para con esos pueblos paganos, porque ellos no estaban felices con lo que Dios o con lo que ellos hacían. Por eso es una pregunta muy importante que nos dice, ¿en verdad será el fin del pueblo de Dios? No queda nada para ellos sino un juicio del Dios iracundo. Y realmente cuando estudiamos toda la historia del Antiguo Testamento y cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento nos damos cuenta que no. Pues pensemos en personajes como Simeón y Ana, que estaban en el templo esperando al verdadero Mesías, a Cristo Jesús. Entonces, Asiria gobernó a Israel. Israel poco a poco fue desapareciendo como nación, pero la Israel espiritual, la de los creyentes, no. Y por eso podemos ver en estos versículos que el mismo Dios no solamente está mostrando la ley,
sino que también él mismo muestra su santidad, ¿cierto? Él realmente, él muestra de que él tiene el control de todo. Pero ahora vamos a ver que Dios, en verdad, a pesar de esto, vuelve y muestra de nuevo su compasión, su corazón. ¿Y quién desea leer los versículos del 8 al 12? Versos 8 al 12. Ahí lo tengo en la pantalla, si alguien lo quiere leer. Voy a leerlo, profesor. Dale, Damaris. Pero lo voy a leer de mi Biblia porque Claro es que grande. sí. Claro que sí. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, él y es fiel con los santos. Amén. Muy bien, gracias por la lectura. Y aquí volvemos al tema que les estaba mencionando al principio. ¿Quién puede entender la misericordia de Dios? Y volviendo a la pregunta que había hecho Benjamín, pues pensemos en la época que nosotros éramos incrédulos, en la época que nosotros no sabíamos por qué ir al cielo. Piensen tal vez en las situaciones que estuvimos a punto de morir y cómo esa muerte nos pudo haber llevado al infierno. Pero Dios tuvo compasión, lo mismo hizo con el pueblo de Dios. Por eso Él es muy diferente a nosotros. Dice en el versículo 9, que es el versículo clave aquí, Dios soy y no hombre. Él es Dios, Él es perfecto, su amor es perfecto, su amor no cambia. Él no es un hombre como usted y como yo, que hoy estamos enamorados, mañana no, hoy queremos a alguien, mañana no queremos, hoy queremos tomar agua, mañana queremos tomar una Coca-Cola o cambiamos. Dios no. Dios sabe muy bien usar su justicia, Él sabe usar muy bien su amor. Y por esto es muy interesante esta pregunta. Usted puede pensar en algún relato de la Escritura donde Dios cambió de idea acerca de alguna destrucción inminente. ¿Pueden pensar en un ejemplo, Benjamín? Y luego Arthur. En el de Nínive. Muy bien, Yoli, excelente. Tenemos el ejemplo de Jonás en Nínive, muy bien. Benjamín y luego Arthur. El rey David, hermano. Increíble. Me gusta mucho que él... ¿Puedes pegarte un poco más al micrófono? Tengo problemas con el internet, hermano. Sí, mientras que Benjamín puede arreglar su micrófono. Arthur. Sí, pastor, yo tengo en la mente cuando precisamente Dios le dio a Moisés las tablas de la ley y todo el pueblo de Israel, pues ahora sí que por la tardanza aparentemente que tuvo Moisés, ya no se esperó, ¿no? Se desesperó y se convirtió, hizo idolatría y cambió. Entonces
en ese momento Dios, pues Moisés abogó por el pueblo para que no lo destruyera, ¿verdad? Ese es algo que yo recuerdo de la palabra de Dios. Muy bien, ¿cierto? Y hay muchas historias más. Ahí ya lo escuchamos mejor. Un caso bien representativo, creo, el caso de Noé. Parece muy interesante, muy hermoso. Sí, cómo cuidó a Noé y su familia, ¿cierto? Y ahí podemos ver su justicia. Y hay muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Y aparte de los ejemplos bíblicos, está usted y estoy yo. Por eso, muy interesante lo que dice la Biblia. Nosotros antes éramos enemigos de Dios. Lo que nosotros merecíamos por ser enemigos de Dios, ir al infierno. Pero Dios en su eterna misericordia envió a Jesús y damos gracias por Él, porque hoy nosotros somos llamados hijos de Dios. Y es por esto que nosotros hoy vamos a dar gracias a nuestro Dios. Y gracias, ¿por qué? Porque Él es ese león, como lo vemos o escuchamos en la lectura, ¿cierto? Ese león rugiente. Y cuando habla acerca del león rugiente, está hablando acerca de lo que hablamos esta noche, de la justicia de Dios, del amor de Dios. Y Él cumple muy bien su justicia en mostrar el pecado. Damos gracias a Dios de que Él muestra nuestro pecado. Damos gracias a Dios de que Él cuida nuestra alma. Él realmente no quiere destruir a nosotros como destruyó estas ciudades de Adma y Zeboim. Estas ciudades de Adma y Zeboim que escuchamos aquí en el libro de Oseas eran vecinas de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, pues estas dos ciudades también fueron destruidas. Y eso muestra la justicia de Dios. Cuando ustedes les pregunten, porque Dios permitió que en su justicia murieran tantos niños en las guerras, y lo vemos en el Antiguo Testamento cuando Él dice, acabe con todo este pueblo, y pasaba eso hace parte de la justicia de Dios. Pero otra vez, damos gracias a Él por darnos el perdón de los pecados, por darnos la verdadera paz, darnos la salvación que es tan importante para nosotros. Y damos gracias a Él porque Él no solamente rescató al pueblo de Israel, sino que nos ha rescatado a nosotros, y cómo Él hace de que podamos nosotros no confiar en otros dioses, no confiar en nosotros, sino confiar en Él por todas las bendiciones que nos ha dado. Benjamín. Yo no sé, el Señor me ha bendecido tanto, gracias a Dios. He visto familias muy poderosas económicamente, pero destruidas como un infierno. Y he intentado hablarles de Dios, su palabra. Ahora no depende de mí. Y alguna vez una de esas personas me preguntó que si ella tenía oportunidad de ir al cielo. Mi respuesta, lea la Biblia, yo no te puedo decir nada. Bueno, eso me parece algo muy, muy interesante, e inclusive por eso Dios, como decía usted inicialmente, hermano Henry, al demonio le dio su reino, lo que es la destrucción, como lo explicaba usted claramente al principio. Se le da la sociedad, ese tipo de cosas como Muy bien. Muy bien, y los invito para que puedan leer como preparación el capítulo 12 para la próxima clase, para el próximo miércoles, y pensemos en todas las bendiciones que Dios nos da por medio de su palabra. Y oremos. Te damos gracias, Señor de los cielos, por tratarnos con tu amor, con tu misericordia, por permitir que cada día seamos llamados tus hijos, porque glorificamos tu nombre desde que nos levantamos hasta que descansamos. Oramos por los hermanos que no pudieron conectarse para que lo puedan hacer en la próxima clase, y es darnos, Señor, la sabiduría para seguir aprendiendo de los profetas menores
y cómo tú nos hablas por medio de tu palabra, por medio de hechos. Padre de amor, gracias te damos por este día y pedimos que nos des un buen descanso en esta noche y que todas las actividades que tenemos para hacer el día de mañana sea tú guiando nuestras vidas y nuestras almas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor. Los esperamos el próximo miércoles. Amén. Feliz noche. Bendiciones. Todos bendiciones. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches, pastor.